Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Génesis capítulo 9 versículo 8 dice así: Dios le habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: Esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ella aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. ¿Te acuerdas de la frase que te mencioné el día de ayer? Qué lindo es llover y no mojarse. Una frase que a veces repetimos o hemos oído por ahí, ¿verdad? Qué lindo es llover y no mojarse. Bueno, hoy justamente estaba allá por el poniente de la ciudad, en la zona de Coajimalpa, esta parte, y estaba lloviendo un poco, justamente, y me estaba acordando del devocional del día de ayer. Y bueno, la idea es que, como te decía, aprendamos a encontrar la teología en todas las señales que vemos a nuestro alrededor. Y ayer mencionábamos en el devocional la cuestión de cómo la lluvia tiene un origen de juicio que Dios trajo sobre la humanidad a causa de la violencia y del desastre moral y espiritual en que la raza humana se metió, se fue de bruces ahí sobre eso. Bueno, hoy justamente, después de que estaba lloviendo, entonces salió el arco iris, justamente hoy, y justamente iba a ser el diálogo, el diálogo que tenemos, o el tema del diálogo que tenemos por medio de este devocional. Y me quedé muy sorprendido de esta señal tan hermosa que se ve. No sé si te ha tocado ver cuando hay dos arcoíris, es tan majestuoso eso. Y fíjate cómo lo pone el relato bíblico. Pone a Dios así como una persona que se acuerda. Hay señales a su alrededor y Él se acuerda. Dice: Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ella aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Entonces, bueno, el arco iris nos habla de un compromiso. Aquí la Biblia lo llama un pacto, la señal del pacto. Una señal de un pacto que Dios hace. Entonces, cuando Dios ve el arco iris, Dios dice: ay, me acuerdo que hice un pacto con la humanidad. Es como, bueno, de una forma muy humana, ¿verdad? Es la lectura de o la lectura que los hombres tenemos acerca de Dios, como si Él fuera un humano también, que de repente se le aparece una señal y entonces recuerda que tiene que ver con esa señal. Entonces, el origen del arco iris, según la Biblia, es un origen también teológico. Dios lo puso allí. Dice el versículo 12: Dios añadió: Esta es la señal del pacto que establezco con todos los seres vivientes. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Entonces,
Eh, esta señal que está allí habla de justamente este pacto, este compromiso que Dios hace, el de comprometer su palabra y su bondad con la humanidad para ya nunca más volver a destruir la tierra o a los mortales, como lo menciona aquí, con un diluvio. Ahora, en la historia hemos visto está, está eso evidente de que nunca más ha vuelto Dios a destruir el mundo, anegándolo como en el relato que tenemos aquí en el Génesis. Y entonces lo que encontramos allí es justamente un cumplimiento de lo que Dios hace en relación con sus pactos o con sus promesas. ¿Qué es entonces la conclusión de esta señal, de esta señal teológica? La conclusión es que Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus pactos, y que podemos estar seguros de que lo que Él promete lo cumple, y de que podemos estar seguros de que cuando confiamos nuestra vida en Dios, entonces Él también se compromete con nosotros, Él se compromete a guardar nuestras vidas en sus manos y siempre, siempre, siempre darnos lo mejor de lo mejor, cuando nosotros confiamos nuestras vidas en sus manos. Por eso es tan relevante el asunto de esta señal, porque Dios tiene siglos cumpliendo su palabra. No es reactivo como nosotros. Nosotros tenemos un problema de reactividad, ¿no? Alguien nos dice algo y nosotros le contestamos. Alguien me grita y yo le grito más, ¿no? Alguien me ofende y yo se la regreso. Frecuentemente somos reactivos. Y Dios no. Dios, la Biblia dice de Dios, dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y me gustó mucho cómo lo describió mi maestro de hebreo, de cómo lo dice. El hebreo dice que Dios es grande de narices. ¿Recuerdas esa famosa frase de cuente hasta 10 y respire mientras respira lentamente? Bueno, algo así. El hebreo dice que Dios es grande de narices. Es una expresión muy coloquial, muy familiar incluso de Israel con Dios. La idea es que cuando Dios está tan airado, tan enojado, entonces respira. Y como sus narices, así vamos a ponerlo entre comillas, ¿verdad? Su nariz es tan grande. Entonces respira y mientras la humanidad sigue haciendo de las suyas, pero Él está respirando. Y cuando termina de respirar, su enojo ya se calmó. Por eso la Biblia dice de Él que Dios es grande en misericordia, grande de narices. Entonces, cuando vemos esta señal o este arco, el arco iris, vemos cómo Dios ha cumplido su palabra, no de unos años para acá. Bueno, sí, de unos miles de años para acá. Dios lleva miles y miles y miles de años cumpliendo su pacto. De tal forma que entonces, una vez más, cuando tú y yo le confiamos nuestras vidas y entramos en una relación de compromiso o de pacto con Él, un compromiso de que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos sus hijos, de que Él sea nuestro Rey y nosotros seamos sus súbditos, de que Él sea el Señor de nuestras vidas y nosotros sus sirvientes. Entonces Dios
siempre va a mantener su pacto sobre nosotros. Entonces, cada vez que tú veas el arco iris, como te digo que hoy justamente fue mi experiencia, cada vez que tú veas el arco iris, puedes estar seguro o segura de que Dios hizo un pacto con la humanidad y que lo va a cumplir. Pasen los milenios que pasen, Dios seguirá cumpliendo su pacto. Confía tu vida en sus manos. Que Dios te bendiga.